Bueno, para arrancar nuestro análisis a fondo de hoy, quiero que pensemos en ese saludo automático que todos lanzamos. Ese típico "Hola, ¿cómo estás?" que decimos al entrar a una reunión, ya sea física o en una videollamada. Sí, claro. El clásico saludo por inercia. Exacto. O sea, la verdad es que se ha convertido en el equivalente corporativo al ruido blanco. Es literal un mensaje de spam verbal. Un spam que todos emiten y todos reciben. Tal cual. Pero nadie, absolutamente nadie, procesa realmente su significado. Y esto nos lleva al centro del desglose que tenemos sobre la mesa hoy. Que es un documento fascinante, por cierto. Muy revelador. Estoy hablando del documento llamado Los 7 segundos decisivos. Esto corresponde al día 4 del kit Negociar como un crack. Un manual creado por Diana García. Y estamos revisando específicamente la edición 2025. Así es. Y la premisa que plantea García aquí es, es bastante brutal. Nos dice que existe una ventana de apenas 7 segundos para desactivar ese piloto automático social. 7 segundos. Nada más. Y si esa ventana se desaprovecha, la posibilidad de establecer una conexión genuina se desploma. O sea, la negociación básicamente nace muerta. Es fuerte, pero tiene todo el sentido desde el punto de vista del comportamiento. Nuestra misión en esta inmersión es desempacar exactamente cómo ocurre esta dinámica. Sí, y sobre todo, cómo transformar ese reflejo mecánico de saludar por saludar en una herramienta estratégica, una que de verdad genere un impacto. Porque el punto de partida de este manual, digamos que es un golpe directo a la forma tradicional de hacer negocios. Hay un concepto clave que establece el tono de todo el texto. El de la confianza. Ese mismo. El documento dice literalmente que la confianza no se pide, se genera. Y tienes solo 7 segundos para hacerlo. Es una frase muy potente, porque, marca una diferencia fundamental entre la intención de impresionar y la intención de conectar. Totalmente. Habitualmente cuando alguien entra a un entorno de negocios o a una sala de juntas, el ego es el que toma el volante. Uy, sí. Todos hemos estado en esas reuniones. Claro, uno intenta proyectar autoridad, ¿no? Desplegar esa especie de currículum invisible para demostrar por qué es la persona más inteligente de la sala. Y el problema con eso, según el manual, es que intentar impresionar genera una resistencia inmediata en el cerebro de la otra persona. Exacto, porque establece una jerarquía instantánea. O sea, si el objetivo es deslumbrar al otro, implícitamente lo estás colocando en una posición de inferioridad. O en el mejor de los casos, lo pones en una posición de competencia directa. Y claro, las defensas se levantan antes de que siquiera hayas puesto la primera diapositiva en la pantalla. Es que es como la diferencia entre una primera cita y un comercial de televisión. ¡Wow! Esa es una gran analogía. Desarrolla un poco eso. Bueno, si la otra persona siente que la estás viendo solamente como una billetera con piernas, como un objetivo comercial, va a levantar sus barreras de inmediato. Es un instinto. Claro, nadie quiere sentir que le están vendiendo algo desde el segundo uno. El manual habla de transformar esta interacción en una, y cito, conversación entre aliados. Que es un insight clave muy poderoso. La gente hace negocios con personas que les agradan y en las que confían. Pero lo interesante aquí es que la vía para lograr ese agrado no es ser el más carismático o contar el mejor chiste, es mostrar un interés genuino. Interés genuino, no un interés fingido. Esa es la regla de oro que propone Diana García. La intención debe ser ver a la persona, no solo la oportunidad. Y me parece que ese contraste entre ver a la persona y ver la oportunidad es vital si analizamos cómo funciona el cerebro humano, especialmente en esos primeros instantes. Sí, la neurociencia lo respalda totalmente. Piensa en la amígdala, que es nuestra estructura cerebral encargada de procesar amenazas. La famosa respuesta de lucha o huida. Exactamente. La amígdala hace una evaluación de amigo o enemigo en cuestión de milisegundos. Cuando alguien entra con una agenda puramente transaccional, el cerebro del interlocutor lo detecta como una amenaza sutil. Es como si el radar interno dijera, peligro, esta persona viene a quitarme algo, ya sea tiempo, dinero o recursos. Tal cual. Y el documento ilustra esta presión cognitiva con una imagen muy clara de un cronómetro analógico marcando los 7 segundos. Sí, recuerdo esa imagen. Representa esa urgencia ineludible. Pero me gusta que el texto contrarresta esa presión con la exigencia de autenticidad.
Porque no se trata de memorizar un truco barato de persuasión, no. No estamos intentando engañar al sistema nervioso del otro. O sea, se trata de emitir una señal clara de que no hay amenaza, de que realmente hay un reconocimiento de su humanidad antes que de su cargo en la empresa. Pero aquí es donde la teoría choca con la realidad. Y me gustaría poner un escenario sobre la mesa. A ver, dime. Seamos realistas, con la agenda de un profesional o un ejecutivo moderno. Alguien que salta de una videollamada a otra cada 30 minutos, apagando incendios todo el día. Sí, la agenda típica de hoy en día. Es una locura. Bueno, para este tipo de personas, el documento propone un kit de introspección que exige detenerse y hacer un trabajo de detective. Ah, el famoso trabajo de preparación. Pide tener a una persona en mente, usar algo que llama el bolígrafo de la conexión y dedicar 15 minutos. Exacto. El paso 1 del ritual de transformación es tomar 5 de esos 15 minutos para abrir LinkedIn, leer la página web de la empresa o buscar noticias. Y aquí es donde viene la resistencia natural. En un mundo corporativo tan acelerado, ¿quién tiene 15 minutos de sobra por cada persona con la que va a hablar? Suena un lujo inalcanzable, ¿verdad? Totalmente. Como conductora de este análisis, me siento obligada a preguntar, ¿cómo sobrevive esta metodología a la implacable realidad del día a día? Es una excelente pregunta, y sobrevive porque expone lo que podríamos llamar la gran ilusión de la productividad moderna. La ilusión de estar siempre ocupados. Exacto. Saltar de reunión en reunión sin contexto genera mucho volumen de actividad, pero un nivel de efectividad bajísimo. Claro, es el viejo concepto de afilar el hacha antes de talar el árbol. Esa es la metáfora perfecta. Esos 15 minutos no son un gasto de tiempo, son la evidencia misma de ese interés genuino del que hablábamos. O sea, sin ese trabajo previo, los 7 segundos colapsan en los mismos clichés de siempre. El hola, ¿cómo estás?, del que queríamos huir. Y el resultado de omitir esa preparación es pasar las siguientes 3 semanas enviando correos de seguimiento que nadie responde. Uy, sí, los famosos correos de solo pasaba a saludar para ver cómo iba el tema. Que son ignorados precisamente porque nunca se estableció una base real de confianza. Entonces, la premisa es invertir 15 minutos de enfoque profundo hoy para evitar 15 horas de persecución el mes que viene. Puesto así, el retorno de inversión es clarísimo. Definitivamente. Y quiero volver a algo que mencionaste, ese bolígrafo de la conexión. Me llamó mucho la atención porque parece tener una función psicológica. La tiene. Al requerir que anotes físicamente la información que encuentras, te obliga a hacer una pausa cognitiva real. No es lo mismo que scrollear LinkedIn mientras contestas un mensaje de WhatsApp en el teléfono. Para nada. Nuestro cerebro sufre lo que los psicólogos llaman penalización por cambio de tarea. Y usar un bolígrafo fuerza un reseteo de tu atención. Te permite dejar atrás el estrés de la reunión anterior y enfocarte genuinamente en el ser humano que vas a conocer. Y la investigación es muy específica, por cierto. Sí, el manual no te pide que te memorices el currículum del cliente. Busca un logro reciente, una publicación que haya hecho o algún interés en común. Es buscar esa señal humana dentro de todo el ruido. Bien, y una vez que tienes esa información, entramos a la ejecución. El paso 2 es encontrar lo que el texto llama el punto de conexión genuino. Que recarga mucho la palabra genuino. No sirve agarrar cualquier dato al azar. Tiene que ser algo que de verdad te llame la atención o que admires de esa persona. Y eso nos lleva al paso 3, redactar la frase de apertura poderosa. Aquí es donde transformamos ese trabajo de detective en las palabras exactas para esos primeros 7 segundos. Sí, el manual da una fórmula literal, palabra por palabra. Y creo que es importante que la audiencia la escuche completa. Adelante. Dice así: hola, e insertas el nombre de la persona. Antes que nada quiero decirte que, y aquí pones el elogio específico sobre lo que investigaste. Ajá. ¿Y luego viene el remate? Exacto. Luego dices, se nota que, y añades el valor positivo que demuestra. Por ejemplo, se nota que te apasiona la innovación. Es una estructura brillante si la analizamos desde la psicología. Ese inicio de antes que nada funciona como un interruptor de patrones. ¿Un interruptor de patrones? A ver, explícame eso. Claro, el cerebro conserva energía ejecutando guiones automáticos. En los negocios, ambos tienen cargado el guión de la transacción. El de yo te presento mis servicios y tú me dices que no hay presupuesto. Exactamente. Pero al decir antes que nada, detienes la ejecución de ese guión. Obligas al cerebro del otro a salir del piloto automático porque introdujiste una variable inesperada. Es una manera súper elegante de hackear el protocolo.
pausas el reloj antes de iniciar el combate. Pero aquí te tengo otro cuestionamiento como abogada del diablo. Me encantan esos cuestionamientos. Dispara. ¿Qué pasa si haces la investigación de 15 minutos, revisas todo y honestamente no encuentras nada que admires profundamente? Es una posibilidad muy real. O peor, su estilo de trabajo choca totalmente con el tuyo. ¿Se puede usar esta fórmula sin caer en la manipulación o en la falsedad? Porque ya dijimos que el cerebro detecta lo fingido. Ese es el mayor reto. Y es ahí donde el manual introduce la idea de buscar valores compartidos, elevando un poco el nivel de abstracción. ¿A qué te refieres con elevar la abstracción? Bueno, quizá no te gusta su último artículo o su estilo creativo, pero podrías respetar que lleva 20 años en una industria súper volátil. Ah, ya entiendo. Admiras la resiliencia, no necesariamente el trabajo en sí. Exacto. Hay un detalle visual en el manual que es muy sutil, pero refuerza esto. Es la foto de una oficina donde se lee alineación estratégica en el vidrio. Strategic alignment. Sí, la recuerdo. La meta de esta frase inicial es crear esa alineación desde el segundo uno, incluso si son personas muy diferentes. O sea, si yo soy una persona súper arriesgada y el cliente es un auditor muy conservador, no vamos a conectar hablando de tomar riesgos locos. Seguramente no. Pero yo puedo decirle genuinamente, oye, revisé la trayectoria de tu equipo y admiro el rigor que mantienen. Se nota que valoran la estabilidad y la precisión. Eso es perfecto. Estás validando la visión del mundo del otro, aunque sea distinta a la tuya. Y esto activa algo llamado alter casting en psicología. Alter casting. Primera vez que escucho ese término. Básicamente es proyectar una identidad o una etiqueta positiva sobre alguien. Si le dices a alguien, se nota que eres muy resiliente, esa persona siente un impulso de actuar de forma coherente con esa etiqueta durante la reunión. ¡Wow! O sea que estás construyendo el marco de toda la negociación basado en sus mejores cualidades. Es un efecto en cascada tremendo. Que es justo lo que el manual aborda en su espacio de reflexión. Nos pide evaluar cómo cambia la reunión cuando priorizas la conexión sobre la transacción. ¿Sabes? En lugar de usar metáforas desgastadas como abrir una puerta con una llave, esto me recuerda mucho a cómo funcionan las redes de computadoras. A ver, esa analogía me intriga. Es como el famoso protocolo de handshake o apretón de manos que hacen los servidores. Dos sistemas complejos no empiezan a transferir gigabytes de datos de golpe. Claro, primero envían una pequeña señal de reconocimiento. Exacto. Se reconocen, esperan la validación y solo cuando confirman que ambos están alineados arranca el flujo de información pesada. Es una analogía extraordinariamente precisa. El saludo automático de «Hola, ¿cómo estás?» sería como un paquete de datos perdido. Se envía al vacío y no genera una sincronización real. Y en cambio, la fórmula de los 7 segundos es un handshake completo. Obliga a ambas personas a confirmar que el canal de confianza está abierto. Y sin esa validación inicial, cualquier propuesta de negocios que hagas después tiene altísimas probabilidades de ser rechazada, simplemente porque la red de confianza humana no se estableció. Esto altera por completo la dinámica de poder, ¿no te parece? Normalmente una negociación se siente como dos gladiadores en una arena. Sí, una postura súper defensiva desde el principio. Yo contra ti. Pero al validar al otro desde el segundo uno, esa fricción se disuelve. Ya no es yo contra ti, es nosotros contra el problema que vamos a resolver. Y para asegurarse de que esto no se quede solo en la teoría, el documento de García incluye una checklist del día 4. Una lista de verificación para antes de la reunión. Exacto. Exige escuchar el audio, asimilar la regla de los 7 segundos, hacer la investigación previa y redactar la frase. Si dominas esto, abres puertas que para otros competidores están cerradas con candado. Pero hay que hacer una advertencia importante que también hace el manual en su sección de avance de mañana. El adelanto del día 5. Sí, el texto es muy claro en que el día 4, o sea, los 7 segundos, tienen un solo propósito: abrir la puerta de la confianza. La ejecución técnica de la venta viene después. Es un orden inquebrantable. Primero conectas, luego aprendes a hacer las preguntas correctas para que el cliente revele sus necesidades. Si intentas hacer preguntas profundas de negocios sin haber hecho el handshake de confianza, se va a sentir como un interrogatorio policial. Totalmente intrusivo. La vulnerabilidad que requiere compartir información de negocios solo aparece cuando la persona se siente segura contigo. El orden de los factores sí altera el producto cuando hablamos de psicología humana.
Y bueno, para quienes estén interesados en profundizar más en todo este sistema de Diana García, el manual incluye un enlace directo. Sí, es un recurso súper útil. Pueden revisarlo en linktree.ee/negociosos inteligentes de G. Ahí queda claro que estos 7 segundos son la base de algo mucho más grande. Y creo que es vital mencionar que esto no solo aplica para cerrar contratos millonarios corporativos. Es que los principios son universales, porque al final responden a necesidades humanas súper básicas. Exacto. Todo el tiempo estamos negociando. Si quieres pedir presupuesto para un proyecto interno en tu empresa, eso es una negociación. O si tienes que convencer a tu equipo de desarrollo para que cumplan una fecha límite imposible. O hasta debatir prioridades con tu jefe. En todas esas situaciones necesitas reducir la fricción inicial y aplicar este mismo protocolo de validación. Es la oportunidad de salir del piloto automático en cualquier área de tu vida profesional. O sea, dejar de ver a los colegas como un trámite más en la agenda del día. Implementar esta pequeña pausa calculada tiene un potencial enorme para transformar relaciones laborales de rutina en verdaderas alianzas magnéticas. Y esto me lleva a una reflexión final que quiero dejar para quienes nos escuchan. Algo para que le den vueltas después de terminar este análisis. Me parece perfecto. A ver qué provocación traes hoy. Bueno, hemos hablado de invertir 15 valiosos minutos en investigar a un completo extraño para cerrar un negocio, ¿no? Así es, trabajo de detective puro. Y el retorno de inversión comercial es obvio. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos este mismo rigor y esta fórmula de aprecio genuino a las personas que ya conocemos? ¡Wow! Eso es llevarlo a un nivel mucho más personal. Sí, o sea, trasladar este nivel de atención hacia aquellos colegas de años o incluso hacia nuestra propia familia o pareja. Es un gran punto. Normalmente reservamos el piloto automático más perezoso para la gente con la que interactuamos todos los días. Exacto. Damos por sentado los logros del equipo interno o la resiliencia de nuestro socio fundador. Creemos que, como ya hay familiaridad, no necesitan ser reconocidos. ¿Y nada más lejos de la realidad? Tal cual. Si nos tomáramos el tiempo de detener el reloj y usar una versión de estos 7 segundos para validarlos de frente, quizás descubriríamos algo importante. Que las negociaciones más críticas las estamos perdiendo con las personas que ya están en nuestra mesa. Exactamente. Podría detonar un nivel de lealtad y motivación que el dinero nunca va a comprar. Y con ese pensamiento cerramos nuestra inmersión a fondo de hoy. Nos encontramos en el próximo análisis.